Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 5 de septiembre. Como siempre, es un gusto que usted nos pueda estar acompañando en el abordaje de esos temas importantes de nación. El sábado pasado se cumplieron 1000 días, o como tal se llegaron a los 1000 días sin homicidios, como menciona el presidente Bukele. Sin embargo, entre la misma ciudadanía están las opiniones divididas entre aquellos que consideran que en efecto es totalmente cierto que llevamos 1000 días y aquellos que tienen sus dudas sobre si llevamos 1000 días o llevamos menos. Además, hay que analizar el caso de una cantidad de préstamos que se aprobaron en esta semana y también qué es lo que está sucediendo en torno al caso de Catalino Miranda. Eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. Le damos la bienvenida en primer lugar al comunicador social Franklin Martínez. ¿Qué tal? Un gusto, Franklin. Buenas noches. Muy buenas noches, un fuerte abrazo y bueno, ya feliz viernes, ¿verdad? Todos. Y que la pasen bien el fin de semana. Estamos arrancando septiembre y creo que está arrancando septiembre con algunas señales de alerta importantes que podemos comentar. Desde luego, y también le damos la bienvenida al analista y economista Juan José Ortiz. ¿Qué tal, José? Un gusto. Buenas noches, Fernando, Franklin. Bueno, el saludo a las personas que nos sintonizan este día, ¿verdad? Y bueno, pues aquí estamos para generar criterio, ¿verdad? Un gusto precisamente, así que no hagamos esperar a la audiencia y entremos rápidamente en materia con los denominados 1000 días. Y es que para ello hay que analizar todo lo sucedido desde que entrara el presidente Bukele allá por el 2019. Para quienes confían en que en efecto llevamos 1000 días, eso se debe al plan control territorial, pero sobre todo al régimen de excepción. Por otra parte, hay quienes opinan de que llevamos menos días a pesar de que los pandilleros se hayan ido. Siendo así, ¿con qué nos quedamos? ¿Es aceptable? ¿Se puede creer? Por favor, Franklin Martínez. Bueno, mira, este tema son de aquellas agendas que simple y sencillamente no pueden corroborarse. No hay forma de corroborarlo. Por la política de reserva de información y el esquema de ocultamiento de datos que, ni de la policía, ni de la implementado. Digo que ha implementado la política de Bukele, sí, porque las instituciones se han vuelto un instrumento partidario y político. Fíjate qué triste. La policía, la fiscalía, el ministerio de seguridad, sí, el ministerio de defensa, medicina legal. ¿Cómo? Medicina legal. Medicina legal. Es decir, datos, medicina legal. Imagínate lo que estamos hablando, qué delicado lo que hemos encontrado a este digamos, tiempo del juego en el que estamos caminando. Instituciones como la Fiscalía, el Ministerio de Defensa, es decir, los militares, la Fiscalía, Medicina legal, ¿verdad? La Policía Nacional Civil, convertidos en instrumentos partidarios y políticos para tratar de que se activen propagandas mediáticas que intentan, desde mi perspectiva, contener la caída de la imagen que evidentemente se está marcando en el ejercicio en esta etapa, digamos, del ejercicio de Bukele. Hay una serie de factores que están provocando esa caída, ¿verdad? Yo estoy totalmente convencido que la gente no respalda, es más, rechaza mayoritariamente la decisión de perpetrarse en el poder por parte de Nayib Bukele, perpetuarse en el poder por parte de Nayib Bukele.
a mí me parece que la gente, el salvadoreño, rechaza eso. Me parece que la gente probablemente le pudo haber aceptado que se reeligiera una vez más. Pero cuando dicen, uy, este se quiere quedar ahí, es otra cosa lo que está pasando. Entonces, este tipo de efectos que golpean el abuso arbitrario que hay sobre el sistema de derechos humanos, el manejo oscuro que hay de los recursos públicos, todos los señalamientos de corrupción, el pacto con pandillas, el hecho de haber liberado cabecillas, información que sigue mostrando trapos sucios de todo el esquema político que hay alrededor, funcionarios, diputados, como lo que apareció de Caleb Navarro, sí. Que en un plazo de 6-7 meses logra hacer que su patrimonio crezca por $500,000 en un país que ha empobrecido, que ha multiplicado los pobres. Entonces, no hay forma de explicar todo eso. Y ante ese nivel de incertidumbre, de duda y de preocupación que la gente tiene por todo lo que está pasando, por la realidad, tratan de lanzar una operación mediática que dicen, somos exitosos en esto. Hay tres elementos que Bukele utiliza en su tweet cuando publica este tema, porque él es el que lanza las campañas a través de su cuenta de X. Y dice, el elemento 1 que utiliza es que él se autodenomina instrumento de Dios, ¿verdad? Y entonces dice, como instrumento de Dios damos gracias de la bendición que hemos tenido. Entonces, el argumento 1 para sostener que ha llegado El Salvador a este número que está tratando de instalar como una medida mediática el régimen Bukele es que también es un producto de Dios. Ese es el argumento 1. El argumento 2 es que la gente sigue aplaudiendo y apoyando a Bukele, es decir, su popularidad. Ese es el argumento 2. Y el argumento 3 es que la gente se siente segura. Esos son los 3 argumentos que Bukele pone para lanzar esta nueva campaña mediática. Dios, su popularidad y que la gente se siente segura. Cuando vas y tratas de indagar o verificar si estas cifras, porque eso es verificable, o sea, 1000 días serían fácil de contarlos, no hay problema. Y creo que sustentaría mucho más una campaña como esta. El problema es que todo está oculto. No hay registro de dónde levantar datos de esto, por lo menos registro creíble. Ya te dije que las instituciones están sometidas. Los funcionarios simple y sencillamente son una especie de mascota del grupo que gobierna. Credibilidad cero. Y luego tú tienes 3 factores que han marcado que simple y sencillamente no se toman en cuenta en las cifras de muertos. Los que son presos por el régimen de excepción, ahí se pueden morir 10,000 gentes, pero ellos no los van a meter en sus registros, ¿verdad? El segundo, todos los que ellos califican como que son muertes de pandillas, y eso lo califican ellos, a su criterio, ¿verdad? Un grupo de funcionarios que operan como mascotas del actual grupo que está en el poder es el que califica quién es pandillero y quién no es pandillero, y a partir de eso lo suman o lo restan. Ese es el segundo. Y el tercer factor son todos aquellos casos que hemos conocido y que se han multiplicado durante el periodo de Bukele, sobre todo ahora que se conoce que el pacto del gobierno, el partido y el grupo político con las pandillas, que es los cementerios clandestinos. Todo aquello que surge de cementerios clandestinos tampoco son incorporados en sus sumas, esas sumas que no cuadran. Y por último, el último elemento para digamos, confrontar a estos 3, digamos, pilares sobre los cuales Bukele sostiene, que es Dios, que es su popularidad y es que la gente se siente segura. Ese es el sustento de Bukele. Dios, su popularidad y que la gente se siente segura. Aquí te dije ya, tenés unos funcionarios e instituciones con 0 credibilidad. Tenés en realidad estos datos que se registran, que no los toman en cuenta, que ya están verificados, y luego tenés un tercer componente que termina dejando claro que esa es una propaganda basada en medias mentiras.
es que han aparecido ya voces de técnicos, de especialistas, de criminólogos, que en realidad conocen este tema, esta área, y que simple y sencillamente te dicen, esos números no pegan, no cuadran, por más que los estire. Y el último que yo vi es el doctor Carlos Carcache, un criminólogo que ha venido teniendo análisis sobre este tema, por lo menos en los últimos años, 15 años, de conocer todo el ejercicio que se ha venido haciendo desde esta área, y te dice claramente, no cuadran esos números, no pegan esos números, ¿verdad? Así que yo francamente creo que en una buena parte de la población todavía este tipo de propagandas basadas en medias mentiras sirven para que Bukele no caiga, digamos, de manera acelerada en materia de popularidad. Pero al país no le sirven, al país no le sirven. Lo que deberíamos de tener, en lugar de estar hablando de campañas basadas en medias mentiras, es que las instituciones y el país trabajen sobre transparencia, que levanten esa reserva de información, que liberen los datos. ¿Por qué ocultar los datos? Si ellos mismos decían, si ustedes se acuerdan, el que nada debe, nada teme. Bueno, con eso nos vamos a la primera pausa comercial. Ya volvemos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Algo que se escuchó en el bloque anterior es que puede haber cierta duda sobre la cantidad de días que se llevan sin homicidios, pero realmente cuánta credibilidad se le puede dar a este tipo de situaciones. Por favor, Juan José, desde su perspectiva, ¿pegan los números o no? Bueno, yo pensaría que no. Sin embargo, quizás es importante irnos un poco atrás, ¿verdad? Cuando este segundo quinquenio comenzó, el gobierno habló de que iba a ser el quinquenio de la reactivación económica y que el primer quinquenio no se habló de economía porque la apuesta era la seguridad. Cuando yo veo esta campaña, ¿verdad?, publicitaria de los 1000 días, solo se me viene a la mente como cuando uno cursa 9º grado, ¿verdad?, y te sacas el primer lugar, pero de eso ya pasaron 35 años, pues, pero vos seguís recordando que te sacaste el primer lugar, ¿verdad? Eso te sirvió hace 35 años, pero ahora ya no. Por ejemplo, ¿verdad? No vemos, ya pasó más de un año del segundo quinquenio y no vemos hablar de economía ni de reactivación de la economía. Y entonces ante eso vuelve a surgir la vieja confiable, ¿verdad? Volver a hablar de seguridad. Como dice Franklin, ¿verdad? El discurso es del gobierno, pero no hay fuentes para contrastar. Y la poca información que a veces fluye de las instituciones no cuadra. La fiscalía de un dato, la policía de otro dato, medicina legal de otro dato. Entonces yo pensaría que este esfuerzo que el gobierno está haciendo de volver a meterle en el ideario a la gente el tema de la seguridad y los famosos 1000 días, no deja de ser la nueva cortina de humo. Es decir, hace 3 semanas yo te decía aquí, el gobierno va a estar feliz que los analistas pasemos hablando de la ministra de Educación. Entonces, esa cortina de humo ya se agotó, solo duró 3 semanas. ¿Por qué, verdad? Porque nadie está hablando del modelo educativo, estamos hablando de Pato Bravo, de Francesa Clara, Francesa Oscura, si la señora llega en vestidos y se ve más guapa de uniforme, o llega de gala, llega en tacones, o llega con bota. Entonces, esa cortina de humo se agotó. Y en eso hay que reconocer que el gobierno ha sido especialista, pues durante estos 7 años que lleva de gobierno, en montar campañas publicitarias para
nublar la mente de la gente. Ahorita lo que urge es que la gente no se acuerde de que están despidiendo personas del sector público, que el salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica, que los jefes y jefas de hogar no pueden llevar más sustento a sus hogares. Y entonces, ante toda esa avalancha de críticas que las mismas encuestas dicen que el talón de Aquiles de este gobierno es el tema económico, vuelve a aparecer el tema de la seguridad. Y la seguridad y la seguridad. Y no el mismo presidente dijo, pues ya está resuelto el tema de la seguridad. Entonces, ¿por qué no hablar de economía? ¿Por qué seguir hablando de la seguridad? ¿Lo estará dejando para el tercer periodo, de repente? No lo sabemos, ¿verdad? Pero el tema es que, por eso es importante recordar los discursos de Nayib. A 7 años, seguimos con logros de hace 4 años. Entonces, yo creo que nadie, ni Franklin, ni yo, ni nadie va a ponerse a discutir los resultados que ha tenido la política de seguridad, aún a pesar de que sabemos que esto es producto de un acuerdo entre pandillas, pero más allá de eso la gente ha estado contenta. El problema es que la gente tiene hambre y el hambre no se puede disfrazar con luces LED. Entonces, para paliar el hambre, Fernando, hay que volver al tema que más le gusta a la gente, el que más éxito le ha dado al gobierno. Y esto te lo digo porque yo vivo cerca de la Universidad de El Salvador, yo me muevo mucho por la zona de la Sacamil, que ahí está el Hospital Sacamil, el Seguro Social. El día lunes, precisamente, a una cuadra del Hospital Sacamil apareció una persona degollada. Y ningún medio de comunicación ha cubierto esa noticia. Y así van saliendo otra serie de casos, ¿verdad? Que no sabemos si a lo mejor los medios no le dan cobertura porque hay temor de perder pauta publicitaria. Eso fue el día lunes. Este lunes. ¿Habrá salido de repente que fue un día sin homicidio? Lo más seguro, ¿verdad? Es bien difícil corroborar eso. Sí, entonces al final yo pensaría que esta es una nueva cortina de humo. La cortina de humo llamada ministra de Educación ya se agotó, duró 3 semanas. Y el aparato publicitario del gobierno tiene que seguir creando nuevas cortinas de humo que duren 2, 3 semanas en promedio. Cada 3 semanas sale un nuevo tema, cortina de humo. Y así nos van a ir llevando hasta que empiece la campaña electoral del 2027. Aunque ya empezó, ¿verdad? Sí. Ya empezó, porque todas estas operaciones, mira, el esquema, hay una estrategia que se llama llenemos de basura el entorno. ¿Ya? En la medida en que vos estás embasurado de tanta cosa, no te das tiempo para atender aquellos temas que son importantes. Entonces yo lo que veo es que otra vez, digamos, el esquema Bukele está llenando de basura la agenda mediática, el debate público, llenándolo de basura. Vos has tocado, pero digo, basura, ¿por qué? Porque muchos van a decir, sí, pero hablar de educación no es basura. Sí, pero no hemos hablado de educación. Estamos hablando de cualquier cosa menos de educación. Hemos hablado de cortes de pelo. Estamos hablando de buenos días, buenas noches. Mientras vos ves que Caleb Navarro, insisto, ¿verdad?, hace que su patrimonio crezca a $500,000 y no hay una sola señal de que vayan a investigar nada. Aparece una nueva denuncia de Cristosal recientemente que pone sobre la mesa de que centros penales se está utilizando como un mecanismo, centros penales a partir del esquema del régimen de excepción, se está utilizando como un método de sobornos, de estafar gente, de cobrar por hacer favores a cambio de que la gente sepa si su familiar está vivo o no está vivo. Y se habla de pagos de hasta $7,000, $5,000 hasta $7,000. No hay una sola investigación al respecto. Entonces, nos tienen hablando de basura para tratar de tapar los temas reales. Entonces, aquí hay que tener cuidado de no embasurarnos más de la cuenta, porque eso es lo que hace la comunicación del gobierno, la comunicación de esta política de Bukele, es llenar de basura el entorno, para que pasemos hablando de basura, mientras los temas reales los logran ocultar a partir de llenar de basura el entorno del debate público.
Entonces, aquí hay temas reales. Todos los días se están aprobando deudas millonarias, 15 millones, 30 millones, 60 millones, y seguís engrosando la deuda a más no haber, no hay transparencia de nada, ¿verdad? Aquí en este país, y esto lo ha venido informando la Mesa para una Pensión Digna, y a través de su principal vocero, que es Patricio Pineda, sí, de cómo están metiéndole la mano de manera ya hasta delincuencial a las pensiones. ¿Qué es lo que acaba de decir los informes, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional, de que ya las pensiones simple y sencillamente se las acabaron? Pero no hablamos de eso. ¿O has escuchado a algún funcionario público hablando de eso? No. ¿Usted ha escuchado a Nayib Bukele? ¿Dios le ha dicho algo sobre las pensiones a Nayib Bukele? ¿A su ministro de Hacienda? ¿A los diputados de la Asamblea Legislativa? Sobre el manejo arbitrario, irregular y totalmente ya desbocado que hay sobre los préstamos. ¿Le ha dicho algo Dios? ¿Nos ha comunicado algo? ¿Dios le ha dicho algo a su instrumento para que nos diga por qué siguen endeudando al país de manera tan acelerada y ya deforme, desbocada, sin planificación? No, no van a hablar de esos temas. Y por eso necesitan llenar el entorno ¿de qué? De basura. Y ahí es donde aparecen temas como lo que estamos hablando, 1000 días, y ellos lo levantan. Inmediatamente ves vos que salen todos los diputados de Bukele, que permanecen en silencio meses, y cuando ya se activa una campaña salen todos a decir, como en coro, ¿verdad? Gracias al instrumento de Dios hemos logrado esta cosa. Entonces yo creo que aquí hay que tener cuidado de no caer en este tema de la basura con la que están llenando la agenda pública. Bueno, así nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. Ya volvemos aquí en Criterios. Así como en el bloque anterior, Franklin Martínez ya hablaba de una serie de préstamos que se han realizado en esta semana, hay que también intentar ver si estos préstamos son altamente necesarios, si esto concuerda con la idea que se mencionó hace ya varios meses con respecto a que este año no iba a haber un mayor endeudamiento, no iban a haber más préstamos, o realmente sucedieron otras cosas por las cuales ha sido necesario para fortalecer la inversión en El Salvador. Por favor, Juan José. Bueno, el presupuesto general de la nación de este año se aprobó con cerca de 9,000 millones de dólares, un poquito más, no recuerdo la cantidad exacta. Sin embargo, los ingresos del Estado en el 2024 fueron alrededor de 7,000 millones. De entrada había un hoyo en el presupuesto de cerca de 2,000 millones de dólares. También es importante lo que tú has señalado. Nayib decía que por primera vez en la historia El Salvador iba a tener un presupuesto totalmente financiado. Ahí está la primera falacia. Los ingresos fueron de 7,000 millones y aprobás gastarte 9,000 millones. Y luego decía él que no iba a haber necesidad de financiamiento adicional para gasto corriente. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo del 2025? Sin temor a equivocarme, cada semana, con mucha suerte, tal vez cada 15 días, solicitudes de mayores niveles de endeudamiento. A tal grado de que ya solo en el 2025 ya van cerca de 1,700 millones en préstamos. O sea, todavía hay que aprobar 300 millones más para llegar a la cifra del presupuesto. Ahora, el problema quizás endeudarse no es malo. Yo creo que Franklin, tu servidor, todos no tendríamos ningún reparo en que el país se endeude 1,700 millones de dólares si ya estuvieran reparadas las 5,000 escuelas que el gobierno prometió, si ya estuvieran las grandes obras de infraestructura.
Pero por ejemplo en el caso del Hospital Rosales, ya lleva 7 años y ese crédito le quedó aprobado a Nayib. No ha tenido que buscar financiamiento adicional para decir que no ha terminado el Hospital Rosales. Y que con ese hospital venía un hospital allá en Apopa, en Nejap. Entonces, el grave problema es que la ciudadanía no siente que seguirnos endeudando le permita, como te decía en el bloque anterior, a los jefes de hogar llevar mayor sustento a sus hogares. Entonces, yo no tendría, como te digo, ningún problema si aquí ya se hubieran resuelto los problemas de salud, si aquí ya estuvieran reparadas las 5,000 escuelas, si hubiera inversión para recuperar el río Lempa, como él lo prometió en el Plan Cuscatlán, si las 2 sedes de la Universidad de El Salvador en Chalate y en Morazán ya estuvieran funcionando. El problema es que cada semana vemos endeudamiento, y por el otro lado vemos despidos en el sector público. Es decir, no está solicitando préstamo para generar empleo, no está solicitando préstamo para hacer obras de infraestructura en rubros estratégicos como salud, educación, medio ambiente, agricultura. Entonces, la pregunta aquí es: ¿qué se hacen esos millones? ¿En qué se gastan? Y entonces, ya prácticamente, ¿verdad?, el nivel de endeudamiento del país ya está rondando el 89, el 90%. Es decir, de cada dólar que la economía produce, ya debemos 90 centavos. Y si a eso le agregas otros temas estructurales, como mencionaba Franklin, las pensiones ya prácticamente colapsadas, el sistema financiero con un serio problema de liquidez, el sistema financiero cooperativo totalmente colapsado. Ahí nos culpan a los de COSABI que somos los culpables de eso, pero en realidad nosotros no tenemos nada que ver con ese desplome. Nosotros hemos sido víctimas de todo eso. A eso le agregás reducciones importantes en presupuestos como salud, educación, agricultura, aumento en el presupuesto en Casa Presidencial, en el gasto publicitario del gobierno, en la Cancillería, en la Fuerza Armada. Entonces, todos estos elementos te llevan a una pregunta básica: ¿dónde están esos 1.700 millones de dólares que ya han sido aprobados? ¿En qué se está ejecutando? ¿En qué se está gastando? La gente está saliendo de la pobreza con que nos sigamos endeudando. Y con el agravante, Fernando, que por el otro lado vemos aprobaciones desde la Asamblea Legislativa para exonerar del pago de impuestos a grandes empresarios que no van a pagar el 35% de impuestos. Pero, por otro lado, el Fondo Monetario le está diciendo al gobierno: las finanzas están frágiles y tiene 3 opciones: le sube 2 puntos al IVA, o aprueba el impuesto al patrimonio o el impuesto predial. Entonces, todos estos temas no se están discutiendo. Se están discutiendo, como te hemos dicho, ¿verdad? 1000 días, que la ministra, que no sé qué, que no sé cuándo, que buenos días, que buenas tardes, que gracias. Pero los temas estructurales, y quizás lo más importante, como te decía, el hambre no se puede disfrazar con luces LED. Podés disfrazar un puente con luces LED, ¿verdad? Pero el hambre no se puede disfrazar. Entonces, el problema del endeudamiento es que no está resolviendo la pobreza, la marginación, la exclusión social, no está resolviendo problemas estructurales. No basta con decir: no, mire, no puedo cumplir 3 escuelas por día y van a ser 2, pero ni eso estás cumpliendo. Y ojo, ¿verdad?, porque uno podría pensar que adquirís préstamos para inversión pública. La inversión pública, uno de los elementos fundamentales es generar empleo. Si tú ves en todas las mega obras que está haciendo el gobierno, no se está generando empleo, porque lo que se está utilizando son reos en fase de confianza. Es decir, de todos los proyectos que el gobierno tiene para fortalecer la institucionalidad del país, el empleo debería ser un elemento fundamental de la inversión pública, pero no se están generando empleos, porque ahí no ves salvadoreños comunes y corrientes. Ahí lo que estás viendo son presos en fase de confianza que ni siquiera se les remunera el trabajo que están haciendo. Así que la pregunta básica es: ¿y dónde están esos 1.700 millones? Se siguen usando para comprar Bitcoin, a pesar de que el Fondo Monetario ya lo prohibió.
¿Para qué se está usando 1.700 millones? Entonces, como te digo, ¿verdad? Ahí uno ve todas las falacias del gobierno. Por primera vez en la historia un presupuesto equilibrado. Teníamos un déficit de 2.000 millones. Esos 1.700 que se han aprobado es para cubrir ese hoyo. La pregunta es, ¿y en qué se está ejecutando? Porque cuando uno revisa la ejecución presupuestaria de las carteras del Estado, con mucha suerte han llegado al 40%, con mucha suerte, y que ya vamos cerrando el tercer trimestre de la economía. ¿No será que están dejando todo esto para empezar con mucha fuerza el último trimestre donde, como dice Franklin, la campaña ya comenzó? Entonces, yo créeme lo que en la medida que el Banco Central de Reserva no hace pública la información, lo que hemos estado hablando de la seguridad, el informe 2024 del desempeño de la economía no está disponible para el análisis económico. Solo queda creerle al gobierno, y hay que creerle porque, como dice Franklin, ¿verdad? El presidente es el Mesías enviado por Dios a salvar El Salvador, ¿verdad? Entonces, así es bien difícil, digamos, confrontar una política pública. Yo la única pregunta que me hago es en qué se está ejecutando tanto dinero que se está prestando. Ahí tenés que agregarle, porque prácticamente los argumentos y las justificaciones cada vez van siendo menos probables encontrarlos, porque el nivel de concentración y centralización que ha alcanzado Nayib Bukele es altísimo. Prácticamente hay que decirlo que septiembre arranca con la aniquilación del municipalismo, y estas señales que estamos viendo de despidos masivos, 500 empleados en una alcaldía como primera etapa, porque ayer estaba leyendo y la gente que es parte de lo que fue el sindicato de esa alcaldía te dice que ahora vienen con los empleados de mercados, los empleados que están en otras áreas administrativas, es decir, y las señales que las alcaldías van a desaparecer. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando del dinero, de la plata, no solo ha pasado por préstamos, no solo ha pasado por meterle la mano a las pensiones, sino que le metió la mano a los recursos que estaban en las alcaldías, el FODE, 700 millones mensuales, más o menos, 700 millones mensuales, anuales, que ahora los administra única y exclusivamente Nayib Bukele, ¿verdad? El instrumento de Dios. Entonces vos decís, las alcaldías aniquiladas. Si vos aniquilás la economía local, es posible crear activación y milagro económico. Es imposible. Entonces, lo que está jugando es, dejemos de hablar de los temas reales de la economía de la gente y pongamos en realidad cortinazos, operaciones centralizadas que venden supuestos cambios, pero son nada más cosméticos. En realidad en la parte estructural no hay nada. Y ahí es donde juega cosas como el Mercado San Miguelito. Mercado San Miguelito es una pantalla para tratar de tapar la manera tan arbitraria y oscura con la que se están repartiendo millones a través de la DOM. La última investigación que Focus publica sobre este tema te dice que alrededor de 330 millones de dólares han sido repartidos de manera discrecional en empresas que no cubren las características mínimas, pero que además dentro de esas empresas hay ex miembros de Nuevas Ideas, hay ex funcionarios de Nuevas Ideas y familiares de Nuevas Ideas, como por ejemplo una hermana del que fue ex ministro de Hacienda de Nayib Bukele, quien de la noche a la mañana montó una empresa y a esa empresa tiene posibilidades de ganar contratos millonarios a través de los mecanismos que opera la DOM. Entonces, cuando hablamos de a dónde se están yendo los millones que entran por la vía de préstamos, ahí se están yendo, a través de mecanismos totalmente oscuros, ilegales, arbitrarios, sospechosos, movidas, movidas, truculentas, para facilitarle operaciones a aquellas empresas que probablemente me pueden servir como un mecanismo para lo que viene, la campaña política. ¿Va? Así nos vamos a la siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios.
Otro de los puntos que desde hace tiempo se viene comentando es que se está desmantelando el municipalismo. Dice luego que hay criterios entre la ciudadanía con respecto a de que ese no es un desmantelamiento, es un fortalecimiento del aparato estatal, pero hay aquellos quienes dicen, mire, pero es que el hecho de la instalación de Andrés, de la instalación de la Dirección de Administración de Mercados, de la DOM, todo esto deja sin armas, deja sin sustento a las alcaldías. Pero realmente es un desmantelamiento del municipalismo, un fortalecimiento del aparato estatal. ¿Qué criterio tiene usted y qué criterio tiene Juan José? Bueno, yo en otros espacios, incluso con Franklin en su programa, he planteado que los 4 rubros más importantes que le permiten a las municipalidades disponer de recursos para atender necesidades en los territorios, prácticamente han sido secuestrados por el gobierno central. El primero de ellos era el FODES. En el plan Cuscatlán, Nayib prometió elevar el FODES, ¿no?, del 8 al 10%, fortalecer la gestión municipal, descentralizar la gestión del gobierno. A 7 años después, ¿qué es lo que hemos tenido con el FODES? Prácticamente desaparecido. Los municipios solo reciben ahora el 1.5% del FODES. A pesar de ser menos. A pesar de ser menos. La segunda fuente de financiamiento clave que tenían los territorios era las tasas y contribuciones por la recolección de los desechos sólidos. Esa atribución también le fue quitada, ¿verdad? Transferida al gobierno central, y se creó una autónoma que se llama Andrés. En el caso del FODES se creó la DOM. En el caso de la basura se crea Andrés. La tercera fuente de financiamiento era precisamente la administración de los mercados municipales. Nuevamente. Y espacios públicos. Y espacios públicos. Esa atribución es secuestrada por el gobierno central, y ahora se crea una autónoma para administrar mercados municipales y espacios públicos. Y la última fuente de financiamiento era precisamente la ejecución de obras en el territorio, que también ha sido transferida la responsabilidad a la DOM. A ver, también para abordar, Juan José, para agregar, esta semana nosotros en entrevista tuvimos al concejal de la alcaldía de San Salvador Centro, Simón Paz, y se le preguntaba sobre cómo están haciendo las alcaldías para obtener los pocos recursos que poseen. Y dice, lo primero, el alumbrado eléctrico, ¿sí? Y lo segundo es a través de la documentación que la gente siempre va a pedir, como las partidas de nacimiento u otro. Así es. Y mencionaba también de que esto podría también ser centralizado en algún determinado momento. Bueno, mira, lo que pasa es que con estas 4 figuras que te he mencionado, es importante que la gente tenga claro 2 cosas. Cuando tú miras las encuestas, Nayib sale bien evaluado y los alcaldes salen crucificados en las encuestas. A pesar que la mayoría sean de... A pesar que la mayoría sean de nuevas así ideas. Es, ahora... Todos son de nuevas ideas. Ya Solo no, Milagro Nava. Ya no puedo decir... La única moicana que va quedando. Porque lo dije en el programa de Franklin. Por primera vez le decía yo a Franklin, voy a hablar bien de los alcaldes de nuevas ideas. Porque la incapacidad de la gestión no es culpa exclusiva de los alcaldes. El gran culpable de todo este desastre municipal es el gobierno central, es Nayib Bukele. Ahí sáqueme al tipo, es decir, el exalcalde de San Salvador Es sencillo, Fernando. La basura es un negocio. Horrible. Los mercados son un negocio. Qué casualidad que vemos un nuevo mercado quemándose, ¿verdad? O sea, no ves una institución de gobierno quemándose, ves un mercado. ¿Por qué? Porque el mercado es un negocio. La basura es un negocio, los mercados son un negocio, las obras públicas son un negocio. Y probablemente muy pronto hasta enterrar un familiar en un cementerio es un negocio. Que prácticamente solo esa atribución le falta que le quiten a los municipios para que cuando tú quieras ser alcalde en 2027, lo único que vas a hacer es fiestas patronales. Y si sos de Santa Tecla estás más jodido porque COSAVI ya no es tu socio estratégico para financiarte las fiestas patronales. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? No sabe lo de las fiestas patronales. De repente hay la unidad de fiestas patronales centralizada también. ¿Qué quiero decirte con esto? Nayib no puede aprobar leyes, necesita que el Congreso las modifique.
Entonces, el primer culpable es Nayib y el culpable, cómplice de todo eso, de ese desastre municipal, ha sido la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en las encuestas es paradójico. Los pobres alcaldes salen despedazados, hay que tirarlos a los leones, pero el culpable de todo este desastre parece bien evaluado. Eso es como hoy que hemos tocado el tema de los mercados. Se inauguró el mercado San Miguelito. Quien debió haber inaugurado ese mercado era Mario Durán, no Nayib Bukele. Sin embargo, se creó todo el andamiaje, como dice Franklin, va de enviado de Dios, y esa obra es gracias a Nayib Bukele. 24 horas después se volaron todas las láminas. Entonces la pregunta es, ¿quién es el culpable de esa mala obra? Si tú pasas una encuesta, te puedo asegurar que Mario Durán va a salir crucificado y Nayib va a salir siempre bien evaluado. Porque lamentablemente el aparato publicitario está diseñado para culpar a todos, menos al enviado de Dios. Entonces, en el caso del municipalismo, la primera reforma se hizo por un cálculo político electoral. Había que anular a la oposición. Sí. Pero ahora el gobierno descubrió que en los territorios hay negocios. Y por eso se están creando autónomas que prácticamente van a estar bajo la administración de Casa Presidencial. Y yo pensaría que las van a mantener así hasta el 2027 porque, como dice Franklin, necesitas plata para la campaña. Probablemente después del 2027 lo más seguro que venga es la privatización de esos servicios. Transferir esa responsabilidad de las empresas, como dice Franklin, de socios del gobierno, de amigos del gobierno o de familiares del gobierno. Sí, pero ahí toma en cuenta, mira, es que lo que estás creando es, a eso se le llama privatización de fachada. O sea, ¿qué es la constructora El Salvador? ¿Qué es la constructora El Salvador? Es una sociedad anónima. Sí. ¿Eso es una empresa privada o no? ¿La puede fiscalizar la Corte de Cuentas? Sí. ¿Ah? Podría. No puede. Sí puede. Sí puede, Franklin. Solo una acotación. Ajá. Sí puede. Lo que te ofrece un convenio como la DON, como Andrés y esas otras, es que ya el manejo de los fondos no necesitas que pase por la aprobación del Congreso. No, es más que eso. Es más que eso. ¿Cómo está contratando empresas la DOM? Y Constructora El Salvador, ¿cómo lo está haciendo? La discreción. ¿Qué mecanismo de transparencia? ¿Qué mecanismo de control de calidad hay? ¿Qué mecanismo de verificación? Yo estaba leyendo, imagínate qué ridículo, a dónde hemos llegado, el nivel de ridiculez. Es que la gente debe ver las cosas como son. Tenemos que leer la situación real. Al vendedor que está llegando al mercado San Miguelito, bueno, esto es lo que leí en los periódicos, al vendedor que está llegando al mercado San Miguelito por un puestecito, le están pidiendo hasta la magnífica, que la solvencia de la policía, la solvencia de la alcaldía, si ha pagado sus impuestos, si tiene no sé qué, o sea, le verifican hasta el último, ¿ah? Si la mascota no tiene pulgas, etcétera, que está bien, por un puesto en el mercado. Pero a una empresa a la que la DON le va a armar un contrato de $60 millones, resulta que está fichada en Costa Rica, está fichada en Panamá, acusada de compra de sobornos, acusada de hacer estos movimientos. A esa empresa le da el negocio. Sí. Entonces, o sea, esta cosa está patas arriba. Entonces, lo que tenés que tomar en cuenta es que este formato de sociedades anónimas, SADCB, es una modalidad de fachada que están utilizando el clancito que está en el poder para mover los recursos públicos a espacios donde no tienen fiscalización y que pueden simple y sencillamente distribuirlos a su antojo y capricho para sacar un beneficio directo. Eso es lo que está marcando ¿qué es lo que tenemos que ver ya a esta altura? Es que está pasando del plano local, donde ya vimos a Andrés, la DOM, la dirección de mercado, pero ahora ya se pasaron a la salud. Y ahora viene la red nacional de hospitales. El mismo modus operandi, ¿verdad? El mismo modus operandi. ¿Para qué? Para agarrar los recursos públicos de salud y convertirlos en un mecanismo de lucro.
donde yo puedo aprovechar estos recursos públicos en varias etapas. Primero, ¿quién me hace las obras? ¿Verdad? Es una empresa amiga que pasa los filtros no de Contraloría Pública, ni de transparencia, ni de buen desempeño, sino que pasa los filtros de complicidad, de opacidad, de negocios bajo la mesa. Yo recuerdo aquella frase que dio en una entrevista Mónica Tájer. Ustedes recuérdense que estaba un funcionario de alto nivel en esa reunión y todavía ella dice, en aquella época cuando más o menos ocultaban las cosas todavía, dice, no, aquí saquen los teléfonos, déjenlos afuera, y toda la gente dijo que vio sospechoso, ¿verdad? Pero que en la reunión el funcionario de alto nivel que estaba ahí pidió que le dieran una comisión del 5% por debajo de la mesa. Entonces, ese tipo de operaciones están sucediendo ahora. A mí me parece que esa cosa ya es de manera todavía más exacerbada, ¿verdad? Porque cuando ya operas con estas modalidades de las SADCB, del clan que está en el poder, vos lo que ves son mecanismos de modus operandi para ver cómo mover el recurso público y llevarlo a operaciones políticas, electorales, personales, grupales, que de alguna manera se están traduciendo en lo que vemos. ¿Cómo es posible nuevamente que un diputado de la llanura que gana $4,000 mensuales, o si querés 5,000 ya con todos los privilegios y otras movidas que se hacen los diputados ahora, $5,000 mensuales, pueda en 6 meses tener un incremento de su patrimonio para llegar a $500,000 en propiedades? Como decían ellos mismos, o es un gran ladrón o es un super mago. Y yo a este tipo no lo he visto haciendo magia en ningún lado. Entonces, es un gran ladrón. O sea, que nos demuestren aquí que la política no se está traduciendo en este mecanismo de mover recursos públicos para este tipo de operaciones. Y ahí no es el primero. Ahí si empezamos a revisar, hay una larga lista que llega hasta la familia del clan, donde los patrimonios han crecido de manera exorbitante y por arte de magia. Solo 2 datos, Fernando. Bien, breve. Se vuelan las láminas del mercado. mega mercado San Miguelito, ¿verdad? Que lo vendieron como que era el Corte Inglés allá en Barcelona. Pero no se vio a la empresa exigiéndole reparos. Lo que vimos nuevamente fue presos en fase de confianza, subidos en la infraestructura, volviendo a clavarlas. Poniendo pega loca. Poniendo pega loca a las láminas. Y ojo, en el caso de los despedidos, es interesante. Hay gente que tenía 20, 30 años trabajando, las han indemnizado solo con $5,000. $5,000 por casi 30 años. Sí, y cuando van al banco hipotecario a cobrar el cheque, les dicen que el cheque no tiene fondos. Cheque rebotó. ¿Cómo es que el banco hipotecario no tiene fondos para indemnizar empleados públicos? Pero sí ha tenido millones para prestarle a diputados para precisamente lo que Franklin está denunciando. Apartamentos de lujo y para enriquecerse en su patrimonio en menos de 7 meses. Como políticos, funcionarios de gobierno y primos y familiares de Nayib Bukele. Ahí están sujetos de crédito VIP del banco hipotecario. Pero el trabajador, es que aquí hay una política bien perversa. Desde hace 7 años se ha venido estimulando esa política de odio al pobre, ¿verdad? Y de adulación al rico. De alguna manera, ¿por qué odio al pobre? Vos revisás, no hay una sola ley que haya aprobado este grupo que está ahí en esa Asamblea Legislativa que sea de impacto positivo al pobre. El régimen de excepción, ¿a quién topa? ¿Quiénes son los que están presos en las cárceles? Ahí no vas a ver a ningún rico, ¿ah? Aunque sabemos que por ahí se mueve plata, ¿cómo se llama? Entanatadas, encamionadas. ¿A quién golpea el tema de las exenciones para inversiones de $2,000 millones? A los ricos beneficia. Entonces vos lo que tenés aquí es una política que en realidad provoca odio hacia el pobre y adulación hacia el rico. Eso de alguna manera se traduce en lo que hemos visto.
Con eso nos vamos a la última pausa. Volvemos en Criterios. No hay tiempo más, nos despedimos de nuestros invitados. Juan José Ortiz, ha sido un placer, caballero. Gracias, Fernando, por la invitación y el saludo pues a las personas que nos sintonizaron. Un verdadero gusto. Franklin Martínez, un honor. Un abrazo. Feliz viernes y feliz fin de semana. Hay que seguir siempre teniendo un pensamiento crítico, ¿ya? Las soluciones simples para problemas complejos no existen solo en los cuentos de hadas. Aquí no vienen carrozas que se convierten de la noche a la mañana en calabazas. Eso no existe en la realidad. Así que para resolver los problemas hay que trabajar juntos, ¿verdad? Hay que sumar, hay que articular, hay que tratar de ser más solidarios y colaborar con la gente que está tratando de hacer bien las cosas. Desde luego. Bueno, amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Descanse, feliz noche y feliz fin de semana. La calabaza en carroza. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.